ya ustedes lo conocen, Gracias. todos los domingos en Análisis Situacional, además presidente de Interlaces. Bienvenido. Gracias, muchas gracias realmente. Bueno, uno de los temas que ha estado durante estos días en la palestra y cada quien ha ofrecido su visión ha sido el anuncio de que retoman los diálogos directos entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Para dar una introducción a este programa, vamos a ver en las cuentas, en redes sociales de nuestro invitado, Oscar Schemmel, parte de las reflexiones que hacía respecto a esto, su análisis sobre esta visita. Lo tienen allí en pantalla. Si me lo pueden poner por acá abajo, por favor, para leerlo. Bueno, lo tienen allí. Después de 68 días sin contactos directos de alto nivel, Venezuela y Estados Unidos reabren el puente de conversaciones bilaterales sin la presencia de la oposición radical. Se inicia una nueva etapa de relaciones entre ambos países en la que el tema clave de la agenda es el día después y no solo el resultado electoral. Dice Schemmel, sea la alternancia o la continuidad del proceso bolivariano en cualquiera de estos dos escenarios, quedaría descartada la inviable transición. Para la Casa Blanca, el objetivo principal es consolidar el orden, la paz y la gobernabilidad para asegurarse la cobertura de su déficit petrolero debido al agotamiento de sus reservas en la cuenca pérmica. Solo una verdadera fuerza política, social, institucional y cultural puede garantizar este objetivo compartido y Estados Unidos sabe cuál es. ¿Cuál es, señor Schemmel? Vamos a ir leyendo, ¿no?, parte de este mensaje y para que pueda ir explicando también a nuestra audiencia. También usted dice allí, sea la alternancia o la continuidad del proceso bolivariano, en cualquier caso está descartada la transición. ¿Por qué? Sí, bueno, después de una prolongada ausencia de diálogos entre Estados Unidos y Venezuela, se reinicia o se reabre el puente de conversaciones bilaterales directas, sin otro actor, por lo menos sin otro actor visible, importante. Me refiero a la oposición radical, es un diálogo directo con la Casa Blanca. Para la Casa Blanca, más importante que los resultados electorales es el día después. La Casa Blanca tiene como objetivo fundamental en estos diálogos, en estas conversaciones, tiene como objetivo fundamental la permanencia del orden, de la paz. Rechaza el caos, la incertidumbre, porque no conviene. Fundamentalmente no conviene, no sirve para garantizar el suministro petrolero que a corto y mediano plazo está necesitando Estados Unidos y cuya mirada se coloca sobre los inmensos yacimientos petroleros de Venezuela. Por lo tanto, dentro de los tres escenarios que nosotros vemos, alternancia, continuidad o evolución y transición, los dos escenarios que pudieran eventualmente garantizar la estabilidad y la paz sería la alternancia o la continuidad, pero fundamentalmente la continuidad. ¿Por qué? Porque el día después, para la oposición, el día después es un día de muchos retos si resultase electo. A ganar. La oposición carece de un discurso, de un liderazgo verdadero, de un programa de gobierno, de una estructura emocional, de un discurso y unas narrativas que les permitan establecer vínculos poderosos con la sociedad venezolana, sobre todo con los sectores populares. La política en Venezuela tiene signos distintos que quizá en otros países. Aquí se construyó una estructura emocional, unas narrativas, un sentido común, producto del ejercicio comunicacional permanente y programado de la revolución bolivariana. Los venezolanos son muy diferentes a los venezolanos, hoy los venezolanos son muy diferentes a los venezolanos de hace 25 años, incluso mucho más diferentes que a los venezolanos de hace apenas 10 años. Cuando declina el rentismo petrolero, entramos en una nueva etapa de relaciones con el Estado de los ciudadanos y el Estado. De hecho, ciudadanos que buscan resolver sus problemas también. Exacto. El tema de los emprendedores, la situación económica también hizo cambiar un poco la actitud del venezolano. Hay cambios profundos. Es una afirmación muy conocida. Cuando cambia la base material, cambia la superestructura cultural y emocional. Y no atender, no diagnosticar, no registrar los cambios profundos que se están produciendo
en la cultura y en la emocionalidad del venezolano es desconocer las nuevas realidades. Fíjate que frente al declive del Estado rentista o del rentismo petrolero, aparecen otros actores muy importantes, que son a partir de los cuales el venezolano está reestructurando su vida material y cultural, o su vida material y emocional. Frente al declive del rentismo, la gente está acudiendo, como tú acabas de decir, a yo mismo. Me busco otro trabajo, mato tigres, resuelvo, veo cómo hago, pero ya no lo espero todo del Estado. En segundo lugar, la familia. Hay una revalorización del rol de la familia en la vida del ciudadano, en la vida del ser humano venezolano. En tercer lugar, Dios, una nueva relación con Dios, una nueva religiosidad. Y en cuarto lugar, algo que se venía construyendo desde hace años, pero hoy es considerado la herramienta fundamental para que te escuchen y para decidir: el voto. ¿Cuál sería? El voto. Yo mismo, la familia, Dios y el voto. La participación de los ciudadanos. Sí, Fíjense que en una época pues también los ciudadanos habían dicho en su mayoría, o bueno, algunos dirigentes de la oposición habrían dicho que el voto no se podía en ese momento, que la opción no era el voto, ya que no habían las garantías. Y muchos ciudadanos pues empezaron a desestimar ese instrumento, a no creer en la votación. Hoy se ha venido recuperando ese sentimiento a nivel nacional para expresarse por el candidato de su preferencia. Desde hace tiempo el voto es considerado la mejor herramienta para participar. Más del 80% en su momento rechazó la guarimba, la violencia, los atajos inconstitucionales, las rupturas democráticas, la abstención, la insurrección. Eso ha sido descartado de la vida cotidiana de los venezolanos. Hoy el voto es considerado por los venezolanos como el instrumento fundamental de participación. Por eso los porcentajes de participación son tan interesantes. Recientemente registramos en nuestras cuentas un 60%. Pero la participación puede subir. Esto depende de diferentes factores, ¿no? Aquí tenemos una de sus últimas gráficas de Interlaces, la vamos a poner, que habla sobre esa participación. Definitivamente sí votaré el 59%, definitivamente no votaré el 9%, y me llama la atención el tal vez no votaré y no sabe y no opina, y hay un importante porcentaje, lo tienen ahí en pantalla, 14 y 18%. O sea, sí, hay personas que todavía... En estas elecciones ocurren factores inéditos, factores que no se habían presentado antes. Primero, la presencia de medidas coercitivas unilaterales, que obviamente han afectado la gestión positiva del presidente Maduro, pero también ha afectado la calidad de vida de los venezolanos. Estas son quizás las elecciones más injustas y desequilibradas en toda nuestra historia electoral. ¿En qué sentido? Porque cada quien dice que es injusto desde el partido en el que está, y cada quien da sus argumentos, ¿no? Fíjate que en este caso la oposición le ha bajado el volumen a la quejadera sobre las condiciones electorales, y su principal mantra hoy es votar. Que vamos a hablar un poco de eso. Entonces, son las elecciones más desequilibradas e injustas porque están presentes las medidas coercitivas unilaterales, que en alguna medida atan de manos al presidente de la República y afectan la calidad de la gestión del Ejecutivo. Y afectan de la misma manera la calidad de vida de los venezolanos. Y esto tiene un impacto importante, no definitivo, pero tiene un impacto importante sobre la intención de voto. Entonces, son elecciones injustas, desequilibradas por la presencia de las medidas coercitivas unilaterales. Pero siguiendo la línea de la entrevista de contextualizar, otro elemento importante, además de la relación del ciudadano con el Estado como consecuencia del declive del rentismo petrolero, hay otro factor importante, que estamos en presencia de un voto neurótico. ¿Qué significa ese voto neurótico? Sí, hay un segmento muy importante de la población que manifiesta su intención de voto a favor de un candidato desconocido. En nuestras mismas encuestas... Por el deseo de cambio. Claro, pero es un deseo de cambio que no toma en cuenta el día después, que no toma
cuenta el candidato, que no toma en cuenta sus credenciales, que no importa qué pase al día siguiente. Lo importante es cambiar aquello que me produce, que me ocasiona una neurosis. La neurosis tiene que ver con la incertidumbre, la angustia, el desasosiego, la incertidumbre, la rabia, la molestia, la ansiedad. De hecho, muchos venezolanos han dicho que si no hay cambio, no lo escuchan en las calles, bueno, también se van del país. Sí, sí. Bueno, hay diferentes opiniones, ustedes también pueden opinar, tenemos que ir a una pausa porque ya suena la musiquita, señor Schemmel. Al regreso seguiremos conversando para que nos dé su último estudio, también estaremos hablando de la muestra, de los diferentes datos que tienen y ustedes pueden participar como siempre en este espacio. Ya regresamos.